Muy buenas gente, en esta ocasión les mostraré cómo esculpí el busto de Kid Flash y una expresión de felicidad. Empiezo con una esfera a la que le estiro un poco hacia atrás para generar una forma más ovalada. Saco la mandíbula y para el cuello enmascaro el área donde se insertaría. Invierto la máscara y lo saco. Luego divido la altura de la cabeza en 5. En la primera división estaría la línea del pelo, en la segunda la glabela, arriba del puente de la nariz, en la tercera el borde inferior de la nariz, en la cuarta la boca y de ahí hasta la parte inferior sería la quinta parte. Esculpo las fosas orbitales muy básicamente, luego el puente de la nariz y luego trazo una línea que va más o menos desde ahí, pasa por el arco cigomático y sigue la dirección del borde frontal de lo que sería el macetero. Continúo sacando un poco el cigomático porque esa es la parte más gruesa de la cara, no de la cabeza, ojo, la parte más gruesa de la cabeza está más o menos a la altura de la eminencia parietal o por debajo de esta, y el punto más alto un poco por detrás de la mitad de la cabeza vista lateralmente, más o menos en la misma línea en donde estaría la apófisis mastoidea detrás de la oreja. Le doy más forma al margen orbital y me aseguro que el margen superior esté más salido que el inferior. En hombres, esta área de las cejas es más salida y definida. El arco cigomático traten de no hacerlo paralelo al plano frontal. El extremo laterofrontal tiene una leve inclinación hacia atrás. De ahí doy forma a la apertura nasal y a continuación defino un poco mejor la forma de lo que sería la dentadura. Defino también la mandíbula y marco un poco la forma de la porción mental y el borde posterior de la mandíbula. Luego le doy un poco más de volumen al cuello con formas básicas. Ubico lo que sería el esternocleidomastoideo y defino las formas en donde se conecta, esternón y clavícula. También esculpo muy simplemente el trapecio y con eso marco los triángulos principales del cuello. El triángulo homoclavicular es el que está entre el trapecio, la clavícula y el cuello. El triángulo muscular es el del centro y el triángulo occipital entre el trapecio y el esternocleidomastoideo. Hay más, pero los explicaré cuando corresponda. Por ahora solo queremos formas muy básicas. Regreso al cráneo y marco mejor la sutil división entre el arco superciliar, un landmark importante, y el margen orbital superior. Desde la nariz cubro la fosa y enmascaro el área de la apertura nasal más un poco de los bordes, sobre todo del borde inferior, y ahí saco la nariz. Esculpo las formas principales, las alas de la nariz, la punta, el puente y sigo con la boca, la cual estaría más o menos en el borde inferior de la tercera parte superior si dividiéramos el área de la boca desde la parte baja de la nariz hasta el borde inferior de la quijada. Luego hago la forma de los labios con el Move Brush y el Clay Brush y voy dando más volumen a los costados. Alrededor de la boca tenemos el músculo orbicular oral y en este defino los pilares de la boca. Exterior a esta región creo otro volumen que iría desde la fosa infraorbital y rodearía el músculo orbicular oral hasta llegar a la barbilla, la cual estaría un poco más salida. Ahora esculpo las fosas nasales y doy más volumen al área del macetero, el cual está dividido en dos, pero en la superficie solo se alcanza a ver la parte superficial, como no podía ser de otra manera. Este músculo se origina en el borde inferior anterior del arco cigomático y se inserta en las superficies de la rama mandibular, la apófisis coronoide y el ángulo de la mandíbula. Para las orejas primero hago un hueco en donde estaría el orificio y esculpo la silueta de la hélix generando una línea diagonal. Enmascaro el borde y con el Transpose Tool desplazo un poco hacia afuera y con el pivote en el trago de la oreja roto un poco hacia afuera y hacia abajo. Con eso me basta por ahora para la oreja. Igual, como Kid Flash tiene una máscara, no haría falta detallarlas tanto, pero bueno. Agrego unas esferas para los ojos, a las que hago unas máscaras circulares que ocupan la tercera parte del globo ocular, y eso lo inflo. Relleno las fosas orbitales generando una curva para dar forma al resto del ojo, párpados y demás. Esculpo alrededor de la esfera formando el músculo orbicular ocular y muy básicamente empiezo a darle forma a los párpados con la comisura de los ojos desplazada un poco hacia arriba del lacrimal. A continuación agrego el músculo temporal para dar más volumen a la parte superior-lateral de la cabeza. Esculpo también el pliegue cobertor de la parte superior del ojo y defino un poco mejor las formas. En este punto uso mucho los estudios de formas de Anatomy for Sculptors. Les recomiendo que los sigan en su Instagram y ArtStation porque cada tanto suben nuevo contenido muy útil. Y por supuesto también compren su libro, esta me parece que es una de las mejores inversiones que pueden hacer si quieren empezar a esculpir. Y también el de Anatomy of Facial Expressions de Uli Science, muy completo y didáctico también. Hasta aquí ya tendría las formas y proporciones que necesito para la cabeza, pero como no he visto referencias de una persona real, es una cabeza bastante fea, pero no hay lío. Tenemos lo que necesitamos. Pero para darle un aspecto más atractivo uso un rostro real. En este caso busqué varios ángulos de Alexander Skarsgård. No para hacer un likeness, sino para guiarme de sus rasgos faciales. Por lo que reuní todas las referencias que pude que sabía que me podían servir. Con distintas iluminaciones, definición, etc. Pero con que tengan por lo menos una buena referencia frontal, una buena lateral y una buena en 3/4 deberían tener lo suficiente. Yo dedico un tiempo a buscar todas las que pueda porque hay cosas que en unas fotos se aprecian que en otras no y prefiero tener todos los recursos a mano para crear un rostro más funcional.
Así que bueno, empiezo a modificar la cabeza desde el punto de vista frontal, luego lateralmente y después con una referencia en 3/4 como les había dicho antes. Fíjense cómo la región oral está un poco más salida que el volumen exterior. Aquí en este punto me parece que la gente suele cometer un error muy grave, que es superponer la región bucal a la región oral. En una cabeza estándar, la única parte del borde extremo de la región oral que puede llegar a estar un poco por encima de la región oral sería la infraorbital. De ahí hay variaciones y cambios por la edad, pero por lo general es así. Fíjense muy bien en eso, para eso les sirven las referencias en 3/4. Miren que antes de empezar a modificar mis volúmenes, activé una capa para poder comparar fácilmente los estados de la cara, es decir, cómo estaba antes de los cambios y después de los cambios. En la parte posterior de la mandíbula agrego un poco más de volumen porque ahí hay un depósito de grasa que también contribuye a la forma. Las orejas no voy a explicar porque, como les decía, Kid Flash tiene máscara, así que no necesitaría detallarlas tanto. Yo nomás por bruto quise hacerlo. Sí sabía que no las iba a necesitar, pero me dio ganas de practicar. Hace mucho tiempo que no había hecho orejas, pero bien pude hacer una forma muy básica y ahorrarme esa parte del trabajo. Sigo puliendo las formas guiándome por las referencias. Pueden darse cuenta que hay unas que uso más que otras, pero igual en momentos de repente uso una para un detalle en particular y así. Este busto quería hacerlo hasta el cuello con una pequeña parte del torso, pero casi nada. Por eso apenas trabajé los volúmenes alrededor de esa zona para que tengan un sentido anatómico, y luego hice los cortes correspondientes para no volver a pasarme. De ahí, ya que tengo una buena estructura de la cabeza, modifico las proporciones para que sean un tanto más cercanas a como sería un superhéroe, y para eso me guío por dibujos de cómic. La retopología la hago en Maya por comodidad básicamente. Me resulta mucho más rápido y visualmente más fácil que en ZBrush. En ZBrush se puede hacer perfectamente, pero a mí no me gusta tanto cómo funcionan sus herramientas para este procedimiento. Empiezo haciendo un loop circular alrededor de los ojos, otro alrededor de la boca, dejando un hueco en el centro, y para la nariz también trato de simplificar las formas. Pero como aquí hay tantos cambios de volúmenes, es un poco más pesado, pero tampoco tanto. Luego hago un loop en lo que sería el borde externo de la boca y junto las dos partes. Para la oreja básicamente trato de seguir las formas de la hélix, la antihélix, luego voy agregando las áreas más pequeñas como el glóbulo, el trago, el antitrago y al final la concha. No podía tener otro. Pero repito, en este caso no era necesario. Si pueden optimizar su tiempo, recomiendo que lo hagan. Y bueno, ya que tengo estas formas básicas, solo tengo que unirlas y con eso ya estaría. Seguro podría construir unos flujos mejores, pero no me hace falta porque no voy a usar esto para animación o videojuegos, así que no me preocupo demasiado. Pero ustedes me dirán, pero bueno Seeker, si no te preocupa tanto el flujo, ¿por qué no hiciste un ZBrush Mesher más rápido? Muy buena pregunta. Es porque justamente los flujos que sí necesito, el ZBrush Mesher los hace fatal, por más que primero haga poligrupos o use el polypaint y las guías. Así que aunque me tome un poco más, prefiero hacerlo así. Y si lo piensan objetivamente, cuando van por el camino largo para hacer bien las cosas, a largo plazo les ahorrará tiempo porque tendrán que corregir menos cosas que se generan por fallas en el procedimiento. Entonces, con eso en mente, yo suelo preferir las opciones lentas pero seguras para seguir con un mejor resultado. Y ya que tengo la cabeza, saco loops para el resto del cuello, y cuando tenga cubierta toda la superficie, cierro los huecos de los ojos, de las fosas nasales y el de la parte inferior. Y en la boca creo una cavidad que me permita tener geometría al abrirla. Una vez lista, la importo en ZBrush y creo poligrupos que me serán de utilidad para conservar los detalles cuando proyecte y para agilitar la escultura, que sería la parte inferior de la boca, los ojos divididos en una parte superior e inferior para poder definir mejor las comisuras. Y al interior que no se ve de la boca pongo el mismo poligrupo que la parte inferior del busto, para que no tenga que ocultar toda la cabeza para enmascarar esa parte. Solo selecciono el grupo que tengo a la vista y se me selecciona el otro. Luego, para darle un poco más de grosor a la parte inferior, hago un extrude solo a la cara interior. Luego endurezco los bordes con crease y empiezo a proyectar nivel por nivel. No suban varios niveles de una y proyecten, porque así es más probable que tengan vértices saltarines que deformen su geometría. Igual, cada que proyecten en cada nivel, enmascaren las áreas que no se ven para que no se deformen. Por ejemplo, en la parte inferior de la boca, como en la escultura de ZBrush no existe, si no enmascaran el programa va a tratar de pegar esa parte a lo que sí existe, y les va a pegar lo que no necesiten. De todas maneras les va a tocar corregir ciertas inconsistencias, pero no tanto como si no enmascararan. Repitan eso en cada nivel hasta que tengan un nivel de definición equivalente a la escultura con Dynamesh, y cuando lo tengan pueden borrar la de Dynamesh.
Ahora empiezo a hacer la expresión, modifico la forma de los ojos y abro la boca, pero me doy cuenta que aunque tengo casi todo lo que necesito para empezar a trabajar la expresión, lo único que me haría falta serían las cejas y la dentadura. Las cejas me van a dar expresividad, pero tranquilamente puedo ponerlas después de trabajar la expresión. La dentadura, en cambio, si no la tengo desde el inicio, la expresión no me va a quedar bien, si lo que voy a hacer es que se vea, claro está. Si mi expresión va a tener la boca cerrada, no hace falta. Entonces, bueno, para la base de la dentadura uso una misma referencia siempre porque me permite ver cómo es de varios ángulos. No me acuerdo bien cómo la encontré, pero recuerdo que fue en Google Images, nada complicado de conseguir, solo búsquenla ahí y la van a encontrar seguro. En fin, al caso. Primero inserto un cilindro y le doy la forma de la parte que correspondería con la encía superior. La duplico y la pongo por debajo y le doy la forma de los dientes. Luego borro todas las caras menos las que se verían y para dar volumen uso Extrude con el C-Modeler. A continuación divido los dientes con poligrupos y hago Dynamesh con Groups activado y Project desactivado. Si van a hacer una cabeza humana no se inventen la cantidad ni forma de los dientes, hay muchas referencias que les van a indicar cuántos necesitan y qué forma tienen. Luego de eso defino muy básicamente la forma de esa parte de la dentadura y cuando tengo algo funcional duplico esa subtool y la pongo por debajo para hacer la parte inferior de la dentadura. Pero aquí no basta con duplicarla y ponerla por debajo. Ambas partes tienen cosas similares, pero también diferencias claras, como la relación de tamaño entre los dientes, la forma general y la ubicación un poco hacia atrás de la parte inferior. Esculpo también el interior y la lengua porque también se van a ver, y con eso ya puedo ubicar la dentadura en mi cabeza para hacer la expresión alrededor de ella. Separo cada parte con un poligrupo y para ubicarla con la boca abierta muevo desde donde se movería la mandíbula, eso también es importante. Antes de esculpir el personaje hice una investigación rápida para definir una expresión desde el inicio y vi que el personaje tiene un carácter alegre y un tanto desafiante, así que se me ocurrió hacer una pose en la que esté corriendo mientras sonríe mirando hacia atrás, como riéndose de quien acaba de superar o algo así. En esta ocasión tuve la suerte de encontrar justo la expresión que quería con la persona que estaba usando de referencia, pero aún así busqué varias referencias más y de distintos ángulos, aunque sean de diferentes personas, justamente para entender cómo reacciona el cuerpo, ver los elementos en común y trasladarlos a mi gusto. Además, uno de los mejores recursos que tengo a la hora de esculpir expresiones es el libro de Anatomy of Facial Expressions de Uli Sarnes, que ya les había nombrado, porque en este libro encuentro desde la forma del cráneo hasta la explicación visual de los músculos involucrados en las expresiones principales, y las FACS, que son las siglas para Facial Action Coding System. Gran libro, en verdad. En el caso de la sonrisa abierta se involucran todas las partes de la cara. Las orejas solo se desplazan un poco hacia atrás, así que me centraré en la boca, ojos y nariz. En la boca, las comisuras se desplazan hacia los laterales, hacia atrás y hacia arriba hasta estar más o menos en la misma línea vertical del ojo. Empujando en su camino al surco nasolabial, la parte frontal de las mejillas se levanta e hincha produciendo una pequeña arruga en la parte inferior del párpado inferior y lo empuja hacia arriba. Además, el philtrum se acorta y se ensancha. La mandíbula baja y al abrirse la boca los dientes se muestran por efecto de la retracción de los labios, con el inferior retrayéndose un poquito más que el superior. En los ojos, a los costados laterales, sobre todo si los ojos se cierran más, se crean las conocidas patitas de gallo, por la retracción de la porción orbital del músculo orbicular orbital. Y para profundizar un poco más, los músculos que se involucran en esta expresión serían el cigomático mayor, que ala el nodo y es el que mueve la comisura de la boca, como ya les describí antes, el depresor del labio inferior, que ala el tercio medio del labio hacia abajo y junto a estos el orbicular oral. En la parte del ojo los músculos que actúan son, como decía, la porción orbital del orbicular ocular, que cierra los párpados creando la típica sonrisa de los ojos. En el caso de la nariz, la punta se expande ligeramente y las alas también se desplazan hacia atrás, a los laterales y hacia arriba. Fíjense en los pliegues que se generan por efecto de la piel que se retrae, acuérdense de definir. No todos los rostros van a reaccionar exactamente igual porque, por ejemplo, en unos la porción bucal se va a definir mucho más y en otros se va a ver más inflada. Aquí yo decidí definirlo un poco más y detallar más los pliegues, y la boca no quise hacerla tan abierta. Vean cómo voy alternando entre niveles de subdivisión. Que tenga 6 niveles no significa que me quede trabajando solo en el sexto a partir de ahí. A veces si quiero hacer cambios más significativos como abrir un poco más la boca, trabajo en niveles bajos para modificar la forma general, y para detalles más pequeños si lo subo. Igual si hago un detalle que no me gusta mucho y quiero suavizarlo, lo voy suavizando poco a poco en cada nivel si es que regresar en el historial no es una opción. Recuerden esculpir las expresiones en asimetría para conseguir mayor naturalidad. Ahora ya puedo agregar las cejas, pero para eso, como ya tengo subdivisiones en mi cabeza, agrego otra subtool y aplico una curva con el extremo más delgado sobre las cejas siguiendo su forma, y cuando ya las tengo, borro el objeto.
Ahora empiezo a esculpir la asimetría de los ojos guiándome por la referencia de un Alexander Skarsgård sonriente. Oculto temporalmente las cejas y sigo. Cuando hacen un ojo un poco más abierto y con la ceja más arriba que el otro suele funcionar bastante bien. Y una vez que hago algo parecido, esculpo las patitas de gallo delineando con el Damn Standard e inflando con el Inflate. También uso máscaras para variar un poco más las formas y una vez que tengo la expresión funcionando, reubico las cejas. Empiezo a crear la máscara con simetría donde me lo permite, y donde no la modifico manualmente para que dé la sensación de que se mueve junto a la expresión. No vale que la cara se mueva y que la máscara se quede exactamente igual. Luego la pinto, pero no la separo todavía en otro grupo. Y procedo a enmascarar el área que ocuparía la parte visible del pelo, a la cual sí hago un extract bajito. Y ya con eso, ahora sí puedo posar el personaje. Para la pose reuní referencias de atletas de velocidad para tener una idea de las poses por las que pasan. Me pareció importante guiarme de esta manera porque si buscaba simplemente referencias de gente corriendo, no me hubiese encontrado con imágenes tan dinámicas como estas. Uso Transpose Master para posar todas las subtools al mismo tiempo. Y una vez que tenga una base sólida, aplico los cambios y extraigo la máscara aprovechando que ya la había pintado para hacer una selección más rápida con Mask by Intensity, o en español máscara por intensidad. Y como el rojo es el color más intenso del objeto, se enmascara todo y ya con eso me sirve. Ya extraída, le doy la forma que debía hacer desde el principio para las orejas, y me aseguro que la piel no se sobreponga en ninguna zona de donde debería estar la máscara. En este punto también me di cuenta que las cejas no se verían, así que terminé borrándolas. Menos mal que no las trabajé tanto. De ahí sigo con el pelo, para lo cual evidentemente busco referencias del tipo de pelo que quiero, y una vez más encontré la referencia precisa y con el actor que estoy usando. Como se supone que está moviéndose a gran velocidad, tenía que hacer que el pelo actúe en consecuencia para darle credibilidad. Así que empecé esculpiendo las formas principales de los mechones para establecer el flujo. Algo que me gusta hacer es pintar con colores base los objetos para tener una sensación de que el proyecto avanza bien. Básicamente, pero solo con colores base porque no me interesa opacar los detalles que voy haciendo con la escultura. Porque muchas veces la pintura muy detallada llega a ocultar detalles del modelo. Para eso mantengo el color de la piel, de la máscara y pinto el pelo. Y para los mechones uso el pincel Orb-Clay Cubes y modifico la presión de la escala e intensidad para que sigan mi forma de presionar la tableta, con una curva en intensidad que empieza baja, luego aumenta mucho y al final vuelve a bajar, y una escala que empieza en un tamaño medio y se mantiene hasta más o menos la mitad y luego baja. De esta manera consigo que a través de la presión de la tableta me sea más fácil crear mechones que empiecen gruesos y suaves para fusionarse fácilmente con los otros, en la mitad del camino crezcan y terminen en punta con baja intensidad. Ahora hago una retopología sencilla a la máscara para tener unos bordes bien definidos y ángulos bien marcados, pero no hace falta profundizar tanto en esto. Luego hice la subvez en Maya para poder agregar una textura más adelante, y al tenerlo listo y volver a importar el objeto a ZBrush, creo poligrupos alrededor de los bordes para poder enmascarar y proyectar con facilidad. Una vez que recupero la forma anterior de la máscara, borro la otra versión y sigo refinando las formas en la que tiene una buena topología. Endurezco las cejas en lo que correspondería con el arco cigomático y esculpo algunas arrugas en la nuca porque por la posición que tiene el personaje, lo lógico sería que se generen pliegues en esa área porque el cuello se extiende, apretando la parte trasera. Sigo con las orejas de la máscara, para lo que me guío por ilustraciones del personaje y modelo con C-Modeler en ZBrush muy rápidamente. Hago crease en los bordes para que se me conserven al momento de subdividir y enseguida empiezo con los detalles. Aplano un poco las orejas y creo algunas grietas en dirección del movimiento, porque me parece que por la velocidad bien podría toparse con alguna piedrecilla o algo que raspe las orejas de la máscara en esa dirección, y de ahí vuelvo al pelo, a definir cada vez más los mechones. Para eso también me gusta mucho usar el pincel Slash que les mencioné en el video de Taskmaster. Más concretamente me parece que es el Slash 2 o el Slash 3, ahí revísenlo ustedes, no estoy seguro. Porque me parece que crea una sensación de mechones sobrepuestos que queda bastante bien. Y ya que tengo el flujo bien definido, empiezo a detallar con el Lord Grax porque me gusta la forma del pincel. Pero si prefieren pueden variar entre el Standard o el Damn Standard, con distintos grosores y alfas. La idea aquí es variar las escalas de ese pincel e ir esculpiendo de a poco los pelos. A mí me gusta escoger entre 3 o 4 escalas de distintos tamaños e ir variando. Antes me acuerdo que lo que hacía era escoger primero la escala más grande y hacer todos los pelos de esa escala. Luego pasaba a una escala un poco menor y hacía todos los pelos con esa escala. Y así hasta llegar a la última y cubrir la totalidad del pelo. Pero los resultados no me terminaban de convencer. Luego me empezó a dar la sensación de que era un proceso medio acelerado y que tal vez esa era la razón por la que no me funcionaba. Así que probé a esculpir por áreas, variando las escalas continuamente,
y me di cuenta que el resultado final quedaba mucho mejor, más fluido y menos repetitivo. Puede que sea un método más lento, pero sin duda se traduce en mejores resultados, por lo que vale la pena dedicarle un poco más de tiempo. Luego de eso me di cuenta que en el interior de la boca se veía la cara de la máscara que no debería salir, así que la metí con el Standard Brush. Este pincel me parece muy útil cuando se quiere crear cavidades. Lo uso cuando me toca hacer las fosas orbitales al hacer los cráneos, por ejemplo, porque salen de una. Luego de eso vuelvo al pelo y comienzo a agregar pelos sueltos con curvas para dar aún más dinamismo, tratando que estos pelos parezcan que se están moviendo a una gran velocidad. Y una vez que los tengo, hago autogrooves para separar cada parte en un poligrupo y seguir trabajando individualmente. No se dejen engañar cuando trabajen con pinceles tipo curva, porque parece que crearan cada trazo como un nuevo poligrupo, pero en realidad a cada uno lo dividen en 3 poligrupos. Uno al inicio, otro a lo largo del trazo en casi toda la curva y otro al final. Por eso hago autogrooves. Ahora activo el backface masking y con el inflate doy volumen a cada mechón hacia atrás, para que la forma principal se me mantenga pero que los mechones no sean tan delgados. Y una vez que tengo eso, repito el proceso del resto del pelo y esculpo los detalles agregando niveles de subdivisión. Vuelvo al traje y esculpo mejor los pliegues causados por la posición del cuello y sigo refinando las formas que ya tenía. Luego, con un pincel con una profundidad hacia la mitad bastante marcada, comienzo a crear las costuras. Y para dar el efecto de que el traje se estira, creo unas pequeñas arrugas alrededor de ellas. Finalmente, con el Noisemaker agrego una textura como de cuero al traje, y la comparo como estaba sin la textura para decidir si la mantengo o no. Para eso uso las capas. Ahora sigo con la piel, refino algunas formas, agrego detalles que le dan más riqueza, y agrego los micro detalles con una mezcla de alfas que yo mismo hice y otras de scans. Después de la piel sigo con la dentadura y la lengua, y ya teniendo detallado eso, procedo a crear la base. Normalmente hago un boceto de la base primero, pero en este caso me puse a improvisar un poco. Probé varias cosas, tenía la idea de hacer algo como un rayo, pero la forma no pegaba con la posición del personaje. Finalmente me decidí por una base sencilla, con varias líneas metidas y con una forma bastante dinámica. Aún así estaba un poco lejos de lo que tenía en mente al principio, pero de todas maneras me gustó el resultado. Y funcionaba mejor con la pose. Ya que conseguí la forma base, hago crease en los bordes y luego de subdividir, comienzo a detallarla más o menos con la misma lógica con la que detallé las orejas. Y con eso hecho, terminé el busto de Kid Flash. Y bueno, aquí termina este video. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido cosas interesantes. Si así fue, les pido que me apoyen compartiendo, dando like y suscribiéndose, para no perderse más contenido, que igual aunque no se suscriban van a poder verlo, todos lo sabemos. Pero si les gusta, les agradecería mucho que me muestren su apoyo con esas acciones. Después de todo, estaríamos formando una relación de tipo ganar-ganar, ya saben, gano yo y ganan ustedes. Les recuerdo que en la descripción pondré links a mis redes sociales para que sigan mi trabajo si gustan. Y también marcaré el tiempo exacto de cada parte del video para que si quieren revisar algo concreto tengan una idea de dónde puede estar, en vez de revisar todo el video de nuevo. La próxima semana les compartiré cómo hice mi escultura de Luke Cage, así que los espero. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima.